Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Sistema de acreditación de calidad de los tribunales de justicia ganó concurso sobre proyectos innovadores en el Poder Judicial. Corte Suprema declaró admisible recurso de protección de vecinos de Estación Central por excesivas construcciones de edificios. Allanamiento fuera del procedimiento legal obliga a anular juicio independiente del fondo del caso. El concurso Proyectos de Innovación del Poder Judicial reunió a ministros, jueces y funcionarios que presentaron ideas para agilizar la atención de los usuarios. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, obtuvo el primer lugar con su proyecto Sistema de Acreditación de Calidad de los Tribunales de Justicia. Modernizar, impulsar iniciativas, hacer partícipes a los funcionarios, entregar soluciones a las problemáticas de los tribunales. Estos son algunos de los objetivos del concurso Proyectos de Innovación del Poder Judicial que se realiza cada año. Llegaron cerca de 250 iniciativas, pero la diferencia con el año anterior fue que hubo una mayor dispersión respecto al origen de las iniciativas. Quiero decir con esto que vinieron de todo el país, vinieron de diferentes instancias, digamos, tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema. La iniciativa liderada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, este año recibió 250 proyectos de funcionarios de todas las instancias que buscan brindar un mejor servicio a los usuarios. Entre ellos, solo 10 quedaron seleccionados para la fase final. Lo que nosotros pretendemos con este proyecto es recoger las buenas ideas de innovación y por tanto de mejora de la entrega del servicio que nosotros entregamos a los usuarios, obteniéndola de todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en nuestro Poder Judicial sin distingo de ninguna especie. Tras una jornada de evaluación encabezada por el ministro Dam, 2 ministros de Corte de Apelaciones de las regiones Antofagasta y Talca, 2 administradores orales y directivos de la corporación seleccionaron a los 3 primeros lugares de los 10 finalistas. El proyecto Sistema de Acreditación de Calidad de los Tribunales de Justicia del secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, fue el ganador. Yo creo que el premio más grande que uno tiene es que el proyecto se va a ejecutar, era un anhelo personal y de mucha gente que me ha apoyado en este proyecto desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer y lo que pretendemos hacer es cambiarle la cara al Poder Judicial. El segundo lugar lo recibió Jaime Alvarado, informático de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y el tercer lugar Marcos Contreras, administrador informático del Tribunal de Familia de Coronel. Estos proyectos, junto al primer lugar, se ejecutarán en los primeros años para modernizar y dar una eficaz atención a los usuarios en el Poder Judicial. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por vecinos de Estación Central que sienten que sus derechos son vulnerados por el gran número de edificaciones autorizadas en la comuna. La Corte de Apelaciones lo había rechazado. Si bien se ha mejorado el barrio en infraestructura, porque había muchos CITES, pero va a colapsar en gente, digamos. Bueno, al principio me pareció bien por cuanto a la modernización, digamos, de mejoramiento del entorno, pero de pronto fue demasiado invasivo. Algunas veces yo estoy durmiendo y empiezan a sonar, que botan cosas y es desagradable igual. Con 105 proyectos de edificios en construcción, los vecinos de Estación Central están preocupados de lo que suceda con la comuna. Sin plan regulador propio, un grupo de vecinos presentó un recurso de protección contra la Dirección de Obras Municipales. Para ellos, el creciente número de edificios vulnera sus derechos a la integridad psíquica, a la propiedad y el de vivir en un entorno libre de contaminación. Es un crecimiento que ninguna comuna podría resistir. La comuna de Estación Central actualmente tiene 120.000 habitantes. Y una vez que estos 105 nuevos edificios se construyan, se espera que a lo menos llegue a crecer a 230.000 habitantes. Como tú te darás cuenta, esto afecta el diario vivir de las personas. El recurso de protección apareció como una alternativa válida para frenar la construcción de 28 edificios de entre 20 y 38 pisos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción, argumentando que no existen los antecedentes que permitan declarar su admisibilidad. Además, consideró que la vía utilizada no es la idónea para resolver el conflicto. La Corte
de Apelaciones consideró que en estos casos los hechos, como se explicaban, no eran susceptibles de ser conocidos por la vía del recurso de protección. No explica bien por qué, pero cuando la Corte de Apelaciones dicen eso es porque consideran que los hechos requieren un estudio más de fondo, o sea, de lato conocimiento, y que por lo tanto, y además considera que existen otros mecanismos establecidos en la ley, otros procedimientos establecidos en la ley. Luego que se rechazara el recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, los vecinos recurrieron ante la Corte Suprema, que revocó la decisión del Tribunal de Alzada. La tercera sala consideró que sí existen antecedentes de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, por lo que admitió el recurso de protección, el que deberá ser revisado de fondo por la Corte de Apelaciones de Santiago. No es necesario que haya una perturbación o una privación que ya está en curso, sino que basta una amenaza. Y por eso, en este caso, los vecinos alegaban que estaban en las dos situaciones. Esto va a volver a la Corte de Apelaciones, quien será la encargada precisamente de dar tramitación, va a tener que solicitar oficio al director de obra de la Comuna de Estación Central para que informe por qué otorga estos permisos y qué pasa con la legalidad y con la arbitrariedad de esta concesión. Nosotros, por nuestra parte, también aportaremos pruebas. El principal problema que enfrenta la Municipalidad de Estación Central es no tener un límite establecido para construir en altura. De 5 de abril para abajo, nosotros estamos regidos por el Plan Regulador Comunal de Santiago, lo heredamos de Santiago, o de Maipú. De Quito nomás nunca que este sector de acá, porque nunca hubo plan regulador. Entonces, ¿qué pasa? Este plan regulador metropolitano del año 94 no establece límites de altura. Y por eso es que en este sector se han concentrado una serie de proyectos que tienen 30, 40, 25 pisos sin límite de altura. A partir del año 2018 se espera que la Seremi de Vivienda y Urbanismo apruebe un proyecto que regule las alturas de los edificios en los sectores considerados críticos. Esto a la espera de una solución definitiva que será la creación de un plan regulador comunal que abarque todo el territorio, una medida que tendrá un costo de 200 millones de pesos. El proceso tomará al menos 4 años, pero la molestia de los vecinos está latente y consideran que los recursos de protección son la vía más rápida de acción. La ejecución errónea de una orden de allanamiento puede llevar a la anulación de un juicio. Así ocurrió con la sentencia de un hombre que fue condenado por cultivo de marihuana. La droga fue hallada en su domicilio en el transcurso de un allanamiento que la Corte Suprema consideró ilegal. Fue declarado culpable de un delito y su juicio se anuló. A pesar de tener pruebas en su contra, a Marcos Silva Artigas se le invalidó la sentencia por una ejecución errónea de una orden de allanamiento. Fue detenido por cultivar marihuana en su casa, mientras la policía buscaba a otro sujeto por el que había una orden de detención, una situación que el máximo tribunal judicial consideró ilegal. La Excelentísima Corte Suprema determinó que el registro efectuado por las policías contravino o excedió la orden de allanamiento que se había dado originalmente y por ello anuló el juicio en el cual se había condenado a una persona, ya que se excluyó toda la prueba, toda la evidencia obtenida de manera ilegal, ya que la policía se habría excedido en sus atribuciones. El artículo 205 y siguientes del Código Procesal Penal establece la diligencia de entrada y registro, popularmente llamada orden de allanamiento, procedimiento que regularmente debe ser solicitado por un fiscal, autorizado por un juez y ejecutado por carabineros o policía de investigaciones. La entrada y registro de un lugar se configura como una diligencia policial dentro de una investigación penal que tiene por objeto dos cosas, o bien el ingreso a un lugar para lograr la detención de una persona, o bien ingresar a un lugar para encontrar objetos o evidencias que permitan aclarar un delito. El fiscal debe solicitar el ingreso a un lugar determinado, detallar el objetivo, el plazo y justificar la medida, ya que, según establece la Constitución, todas las personas están amparadas por la inviolabilidad del hogar. Sin embargo, en casos excepcionales, la ley permite que la fuerza pública pueda ingresar a un lugar sin la autorización judicial.
no es siempre fundamental ni necesario que exista una autorización judicial, ya que la policía también, a partir de estos casos que comenté, donde puede haber un signo evidente, también la policía puede preguntarle al propietario si autoriza voluntariamente el ingreso. Los agentes policiales están obligados a realizar la diligencia causando el menor daño y menores molestias a los ocupantes. Además, deben entregar el certificado que acredite la orden, respetar los horarios y no abusar de sus funciones. Sin embargo, en el caso de no cumplir con su labor, no existe un ente fiscalizador específico para monitorear el procedimiento. La institución, nuestra policía y los procedimientos los resguardamos con ciertos protocolos. Primero que nada, no ocuparía la palabra violencia, sino que hay que utilizar una fuerza porque en el caso de los delincuentes, ellos ya saben cuando la policía va a llegar, va a tratar de ingresar. Si bien no existe una fiscalización ordinaria de cómo se realizan estas diligencias, procesalmente puede traer consecuencias realizarla más allá de lo que señala la ley. Las personas que se sientan vulneradas en medio de un allanamiento pueden denunciar los hechos a través de su abogado defensor o dirigirse a los tribunales de justicia o a la fiscalía. Si hubo efectivamente un exceso en el procedimiento, existen sanciones administrativas o procesales dependiendo del caso. El 23 de diciembre de 1973 se produjo el homicidio de 2 jóvenes integrantes del MIR en el Fundo Molco, en la localidad de Choshuenco, actual región de Los Ríos. 3 carabineros estuvieron implicados en el crimen que, luego de quedar prescrito, tuvo una sentencia definitiva el año 2006. Revisamos esta historia en nuestro fallo histórico. 2 estudiantes universitarios, Hugo Ribol Vázquez Martínez, de 21 años, y Mario Edmundo Supervay Geldrés, de 23, se encontraban escondidos en el Fundo Molco, en el sector cordillerano de Choshuenco. Eran las 23 horas del 23 de diciembre, víspera navideña del 73, cuando un grupo de carabineros irrumpió en la casa donde estaban y los ejecutó. Ambos jóvenes pertenecientes al movimiento de izquierda revolucionaria sabían desde el golpe de Estado del mes de septiembre que eran buscados por su militancia. Sospechando lo peor, trataban de no ser vistos desde la llegada de Pinochet al poder. Habían encontrado un lugar aparentemente seguro, la casa de la familia Arias Rifo, cerca de la cordillera, desde donde bajaban al pueblo esporádicamente para alimentarse. Hugo Vázquez y Mario Supervay eran 2 estudiantes universitarios de 21 y 23 años. Uno de ellos estudiante en la Universidad Austral de Chile, y con ocasión del golpe de Estado ellos buscan refugio, digamos, en la zona más de los cerros. La prensa de la época, que solía informar de este tipo de hechos como ajustes de cuentas entre extremistas o enfrentamientos con carabineros, aseguró en este caso que se trataba de 2 terroristas muertos durante un intercambio de disparos. Años más tarde, el informe Rettig desestimó esa tesis y aseguró que el enfrentamiento informado no ocurrió y las muertes de ambos afectados constituyeron una violación a sus derechos fundamentales de responsabilidad de agentes del Estado que, usando innecesaria o excesivamente la fuerza, dispararon sobre ellos. Son sorprendidos el 23 de diciembre, ya digamos entrar la Navidad, 23 en la noche, casi a puertas de la Navidad, y son acribillados por una patrulla de carabineros. Ellos bajaban permanentemente a tratar de buscar suministro y cosas así, estaban en situación de subsistencia, en un estado de desnutrición, y como se pudo comprobar, nunca hubo ningún enfrentamiento armado, ellos fueron acribillados derechamente. Testigos directos del hecho confirmaron a la Comisión Rettig que se trató de una emboscada preparada por las fuerzas policiales, que sabían que los jóvenes llegarían al lugar donde los ejecutaron en busca de alimentos. 30 años más tarde se estableció, mediante un fallo de primera instancia, la participación de 5 involucrados. La sentencia de primera instancia absuelve a todos los nombrados por aplicación de la prescripción. Este fallo de primera instancia, que data del 2003, fue conocido posteriormente, el 2004, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. La Corte de Valdivia confirma la prescripción del delito, pero la decisión final fue dictada en diciembre de 2006 en un fallo que sentó precedentes. La Corte Suprema homologó nuestra justicia con el derecho internacional humanitario. La sentencia dictada por la Corte Suprema es una sentencia que marca un hito jurisprudencial en nuestro sistema interno judicial. Se reconocen, en concreto, la
las normas consuetudinarias como fuentes del derecho internacional, pero que también son fuentes de derecho interno. El fallo desestima la prescripción del delito amparándose en los 4 convenios de Ginebra de 1949 sobre tratamiento a los prisioneros de guerra y a las personas civiles en tiempos de guerra. El fallo es importantísimo, no solo a nivel del derecho chileno, ha sido objeto de comentarios, al menos también me consta en Argentina y otros países, porque reconoce que ya desde la Segunda Guerra Mundial se viene gestando una costumbre internacional que dice que tanto los crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad y otros delitos, genocidio, en fin, no pueden ser objeto de prescripción y debe evitarse la impunidad. Paulino Flores Rivas, culpable de planificar la operación, fue condenado a 5 años de libertad vigilada, al igual que Rufino Rodríguez Carrillo, ejecutor de los disparos. El carabinero Hernán Jara, también autor del crimen, falleció sin recibir condena. En el caso del carabinero Hernán Salas Alarcón, quien encubrió los hechos, quedó absuelto por falta de participación, mientras que un quinto participante, perteneciente al ejército, nunca fue identificado. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se constituyó la primera mesa de trabajo interinstitucional en materia de familia. Esta y otras noticias te las contamos en el bloque de contingencia. El escritor y juez Juan Mijovilovich fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua en representación de la comuna de Puerto Cisnes. La distinción fue recibida por su trayectoria como autor de más de 15 obras literarias, además de su labor como juez. El hecho de que coincidan ambas, por un lado mi vocación primera con mi función en la judicatura, han hecho siempre que yo establezca una relación que es casi indisoluble, o sea, no las puedo disociar. Y una se nutre de la otra y viceversa. La ceremonia fue encabezada por miembros de la academia y autoridades, entre ellas el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Luis Sepúlveda, el alcalde de Puerto Cisnes, Francisco Rocagliolo, jueces de la jurisdicción, familiares y amigos. Historia de mujeres abogadas en Chile fue el tema del conversatorio realizado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, liderado por la presidenta del Tribunal de Alzada, Silvia Pizarro, y por la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Escalona. La actividad se enmarca en un ciclo de encuentros en el que participa la Mesa de Género Interinstitucional, que integra las instituciones ligadas al área de justicia, y la Comisión de Género del Tribunal de Alzada San Miguelino. La ministra en visita, Carola Rivas, quien investiga la muerte de Jorge Matute Jones, se reunió con la madre del joven, María Teresa Jones, y los abogados David Vargas y Fernando Zengar, para entregarles una copia del informe policial de la investigación. En el encuentro, la magistrada descartó un eventual sobreseimiento del caso y explicó que aún hay diligencias pendientes por la muerte del universitario penquista. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se constituyó la primera mesa de trabajo interinstitucional en materia de familia, cuyo objetivo es generar un espacio de trabajo entre el Poder Judicial y las instituciones que conforman la red de protección de familia de la jurisdicción. La iniciativa se enmarca en la implementación del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección de la jurisdicción de Puerto Montt. La Corte Suprema realizó un taller sobre la aplicación de marco jurídico de protección a niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. La actividad es parte del proyecto sobre acceso a la justicia de grupos vulnerables. El taller contó con módulos teóricos y prácticos y con la presencia de especialistas en la materia. Diversas actividades se realizaron para celebrar los 80 años del Instituto de Ciencias Penales. Una de ellas fue una jornada que se realizó en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La actividad fue encabezada por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, y el presidente del Instituto de Ciencias Penales y ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunzi-Miller. El ministro en visita extraordinaria por causas por violación a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, realizó diversas diligencias por los homicidios calificados de 3 personas en abril de 1974. El magistrado Aldana realizó reconstituciones de escena, inspecciones oculares, tomó declaraciones en la Plaza de Armas, Cárcel y Regimiento de Chillán y en diferentes puntos de las comunas de San Carlos, Pinto y Quinchamalí. Todos ellos son procesados, su calidad se mantiene
se han confrontado las versiones y fundamentalmente esta diligencia de ayer y de hoy era precisar la participación de cada uno en los respectivos hechos, los 13 homicidios calificados que estoy investigando. La Red de Lenguaje Claro y el Consejo para la Transparencia realizaron el segundo coloquio de lenguaje claro que tiene como objetivo mejorar la comunicación de las instituciones públicas hacia la ciudadanía. Especialistas en la materia expusieron temas relacionados al derecho de acceso a la información, lenguaje claro y las buenas prácticas institucionales. La Corte de Apelaciones de San Miguel se despidió de la ministra Ana María Arratia tras 36 años de trabajo en el Poder Judicial. La abogada cumplió su límite legal de edad para permanecer en el cargo. La magistrada recibió palabras de sus colegas ministras, relatores y abogados integrantes del Tribunal sanmiguelino. Pese a que nuestros juicios son públicos, hay algunos casos donde una causa puede ser reservada. Esta condición se concede cuando el fondo de lo que se está revisando puede afectar la intimidad de una persona o ponga en peligro la seguridad nacional. Una causa reservada es una excepción al principio de publicidad que permite como regla general que las personas accedan a los procesos en tribunales. Este principio se fundamenta en la conveniencia de que la opinión pública pueda fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes. Cuando se trata de materias que podrían afectar la intimidad de las personas o la seguridad nacional del país, las causas no se hacen públicas. En esos casos, solo quedan reservadas para el tribunal y los intervinientes en el proceso. En la materia penal, la reserva se hace a petición de un fiscal y el juez debe evaluar los antecedentes para concederla. Esto puede ocurrir cuando se solicitan diligencias intrusivas, como interceptación de teléfonos o ingreso a domicilio. También cuando se pide una orden de detención. El juez puede otorgar la reserva por el plazo que estime necesario para no burlar la efectividad de la medida y el proceso. En materia de familia, hay leyes especiales que obligan a la reserva, como el caso de la ley de adopción. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, realizó una visita sorpresa al Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Esta información y otras les contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, realizó una visita de inspección al Centro Penitenciario Femenino de Santiago. La actividad se enmarca en las facultades establecidas en el artículo 571 del Código Orgánico de Tribunales, que le entrega la atribución a la máxima autoridad judicial de visitar de manera periódica diferentes centros de detención del país. Básicamente para comprobar o analizar cómo cumple el Estado de Chile, que he sido yo reiterativo en esto, de que en este caso, por ejemplo, elegí un lugar de mujeres y un lugar de cumplimiento de pena. He sido siempre reiterativo en decir que ya la primera parte de las facultades que tiene el Estado como tal y que lo ejerce a través del Poder Judicial de investigar los delitos y de sancionar a la gente está concluido. El presidente Dolmetsch estuvo acompañado por el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, y por el abogado de la Fiscalía Judicial del Máximo Tribunal, Eduardo Sepúlveda. Una nueva sesión del Comité Editorial del Proyecto Inocentes se realizó en la Defensoría Penal Pública, liderado por el Defensor Nacional Andrés Manque. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió al encuentro donde se dieron a conocer 3 nuevos casos, de los que uno fue aprobado para que ingresara a la iniciativa. Durante el año se reúne el comité editorial del Proyecto Inocente, que es, digamos, la autoridad encargada de determinar si el caso que se propone para ser incorporado a la iniciativa se ingresa o no ingresa. Lo importante es que en este momento estamos haciendo una serie de invitaciones por parte del comité editorial del Proyecto Inocente a diversas autoridades para que conozcan esta iniciativa. Bueno, el propósito es que conozcan el proyecto, ¿no? Dentro de una temática que conocen de fondo, que es para nosotros relevar la situación de las personas que están privadas de libertad y luego son declaradas inocentes o no responsables del hecho que se les imputaba. La máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch, asistió a la primera reunión sobre políticas públicas de reinserción social a nivel nacional, iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el encuentro se presentó un documento que fue el resultado de más de 6 meses de trabajo por parte del Comité Intersectorial de la Cartera. Que la persona que ha cometido un delito ha sido castigado por el Estado y ha obtenido su libertad por el cumplimiento y en la cual está asumida las normas sobre la condición de cumplimiento. Entonces, ¿por qué razón debiera dejarle para siempre una anotación, dejarlo muerto civilmente cuando él debemos suponerle rehabilitado? Además, al encuentro asistieron el ministro del Deporte, Pablo Esquella, la directora del Sename, Solange Huerta, el director de Gendarmería, Jaime Rojas, y el defensor nacional, Andrés Manqui. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.